El curita Veros lo ha vuelto a hacer. Bueno, pues nada, vamos a hacer otro vídeo refutación, en este caso al cura Veros, que tuvo una conversación con Franklin, y bueno, luego hizo un vídeo, no sé si es que lo quitó, pero bueno, ya lo teníamos descargado. Vamos a poner un fragmento para que veáis lo absurdo, cómo se contradice, y desde luego la poca preparación que tiene para armar un argumento este personaje, ¿no? Y claro, es lo que le pasó. Dejan entrar a gente, como no saben hablar de la Biblia, ni de la historia, ni de nada, pues imponen su criterio a base de falacias. Ya lo estuvimos viendo en el vídeo anterior, y ahora vamos a ver lo absurdo que se puede llegar a ser, ¿no? La poca ética, la poca moral que tiene este tipo de personas. Escucharlo muy bien, solo he cogido un fragmento de 1 minuto porque es sorprendente. La Biblia es palabra de Dios porque fue la iglesia la que descubrió la palabra de Dios. Obviamente que la iglesia descubrió la palabra de Dios, descubrió el canon bíblico, descubrió la inspiración bíblica, y la iglesia, como dice el numeral 86 del Catecismo de la Iglesia Católica, y más bien dicho, como dice la Constitución Filius Deus, ¿no? La iglesia cree que la Biblia es palabra de Dios, no porque lo digan la iglesia o los concilios, sino porque así fue recibida como tal por parte del Espíritu Santo. El problema está en el descubrimiento de la inspiración bíblica. El tema está en el descubrimiento del canon. Y no podríamos descubrir ni la inspiración bíblica ni el canon bíblico si no hubiese sido por la autoridad de la Iglesia Católica, que fue quien descubrió tales cosas que acabo de mencionar. Fue el... Bueno, pues nada, os fijáis en lo que dijo el sacerdote, ¿no? Escuchadlo bien, desde luego es para que volváis a echar el vídeo para atrás y lo escuchéis detenidamente, ¿no? Cómo se contradice 4 o 5 veces en un solo minuto, ¿no? Porque en una misma frase se contradice, dice que la iglesia descubrió la Biblia, y en la frase siguiente dice que la recibió por el Espíritu Santo, ¿no? Parad un momento ahí, porque eso no puede ser verdad a la vez. Si algo se descubre es porque ya existía antes de que tú llegaras a encontrarlo, estaba ahí oculto quizás, pero desde luego ya era palabra de Dios, antes de que la iglesia romana pues pusiera el ojo encima. Pero si dice que la recibió del Espíritu Santo en ese mismo acto, pues entonces ya no está hablando de un descubrimiento, está hablando de una entrega, de algo que nace en ese momento, en ese mismo instante, porque te la acaban de dar. No puede ser en este caso las dos cosas, ¿no? Nos lo dio el Espíritu Santo, pero realmente fue la iglesia, porque la iglesia lo descubrió, pero descubrió incluso la inspiración, pero fue el Espíritu Santo el que nos dijo que era inspirado, pero la iglesia descubrió que el Espíritu Santo decía la verdad. Seguramente es cuando dejó el huevo y lo encontraron, ¿no? De tantas reliquias que tiene, pues seguramente cuando bajó la paloma a decirle, oye, ¿ya la habéis descubierto? Sí, exactamente. Y desde luego ya era palabra de Dios reconocible desde el siglo I, algo que la congregación cristiana venía discerniendo desde generaciones atrás, o no había nada reconocible hasta el siglo IV, y entonces no la descubrieron, la inventaron. Y el que quiere quedarse con las dos frases porque cada una le interesa, en este caso le interesan las dos al sacerdote, es por eso mismo, ¿no? Pero realmente está provocando un problema, porque va hacia dos direcciones para llegar a un mismo fin, ¿no? Y desde luego la palabra descubrir pues le sirve para que pensemos que no la inventaron de la nada, y lo de que se la transmitió el Espíritu Santo pues le sirve para darle un peso divino, en este caso al concilio. Pero el problema es que en el momento en el que las pone juntas, una destruye a la otra. Y fijaos en la jugada psicológica que hay detrás de esto, porque no es casualidad, es un mecanismo de control muy conocido, ¿no? Y desde luego a esta gente pues les enseñan a engañar y a mentir, aunque en este caso las personas que los están escuchando pues tampoco hace falta mucho para hacerlo, ¿no? Y cuando fusionas descubrimiento con revelación divina en la misma frase, lo que estás haciendo es trasladar el centro de autoridad desde el texto, desde los propios apóstoles, hacia la institución que hace la selección siglos después, ¿no? Y desde luego es una legitimación retroactiva. Te hace sentir que sin esa institución concreta pues no habría Biblia, y eso genera desde luego una dependencia, porque de golpe tu fe ya no descansa en lo que escribieron Pedro o Pablo, descansa en que un concilio del siglo IV te lo confirme, ¿no?
te están diciendo, la palabra de Dios es palabra de Dios porque lo decimos nosotros. Claro, son los mismos que te decían que las brujas no existían y luego las brujas pasaron a existir y empezaron a matar personas, que son los mismos que tienen leche de María, el prepucio de Cristo, que también lo descubrieron. Claro, si en una cosa te engañan, en esto te podrían engañar y estáis engañados porque eso no sería palabra de Dios. Desde luego la palabra de Dios no estaría viva ni ejercería poder, ¿no? Y desde luego es el mismo patrón de control de la información, pues que se ve en estructuras cerradas donde quien controla el acceso al texto pues se arroga también el monopolio de decidir qué es sagrado y qué no. Por eso tuvieron que inventar lo del Papa infalible, pues para decidir qué es bueno, qué es malo, qué es correcto y qué no lo es. Los mismos que dicen que si no adoras a la imagen de la Virgen María, pues no vas a tener la salvación, ¿no? Y aquí viene desde luego la falacia de fondo, la que sostiene todo el argumento, aunque él no la nombre, ¿no? Está dando por sentado, sin probarlo, que el único vehículo posible del Espíritu Santo para reconocer la Escritura es esa institución concreta del siglo IV, ¿no? Una petición, desde luego, de principio que presupone la conclusión, pues para llegar a la conclusión, o en este caso, pues la falacia del espantapájaros, donde va colocando este cura y con muy poco criterio, pues va colocando donde quiere dispara, y desde luego, cuando lo hace, pues coloca la diana y dice, ¿ha visto? Acabo de dar en todo el centro, ¿no? Y claro, si la persona es poco inteligente, en este caso, pues se lo cree, ¿no? Y encima van diciendo, ya no es solo que la juntaron, no, ya es que hasta descubrieron la inspiración divina. Tuvieron que descubrir que algo que estaba vivo, desde luego lo estaba, ¿no? Bueno, vamos a analizarlo desde un punto de vista bíblico y histórico, algo que este tipo de personas pues no hace. En mi canal hay un debate con Rodrigo Calvo sobre el tema del canon. En el primer tomo de mi libro sobre el trigo y la mala hierba también hay un capítulo dedicado con profundidad y al que le interese pues puede analizar tanto en el libro como en el debate que tuve con Rodrigo, ¿no? ¿Qué dice Hebreos 4:12? Porque la palabra de Dios es viva y ejerce poder, lo que estuve comentando en el primer vídeo que le hicimos. Y desde luego, ¿por qué tiene vida? Pues porque su creador, desde luego, es la fuente de la vida, como dice el Salmo 36:9, en ti está la fuente de la vida. De hecho, el apóstol Pablo dijo que esas escrituras inspiradas y reconocidas fueron encomendadas ¿a quiénes? A los judíos. Dice, muchísimo de todas maneras, en primer lugar, porque a ellos fueron encomendadas sagradas declaraciones formales de Dios. O sea, no tuvieron que esperar, en este caso, a que la Iglesia Católica dijera el Antiguo Testamento es palabra de Dios. No. Ya la Biblia nos dice que lo sabían. De hecho, pues Jesucristo que decía, está escrito. Y que le dijo a Satanás 3 veces, está escrito. Y Satanás también sabía y citaba, pero claro, tendría que haber dicho, bueno, está escrito. No lo sé 100% si está escrito, porque nos lo tendrá que decir la Iglesia romana en el siglo IV en un concilio, en este caso el de Roma, que por cierto solo está en la mente de los católicos porque no existió, ¿no? De hecho, Pedro confirmó que los escritos de Pablo formaban parte de la escritura, por lo tanto sabían 100% que lo que se estaba transmitiendo las personas a las congregaciones era la palabra de Dios. Uno de los dones era poder discernir mensajes inspirados de los que no lo eran. Dice Pedro, al hablar de estas cosas, como también lo hace en todas sus cartas, en ellas, sin embargo, hay algunas cosas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también hacen con las demás escrituras, para su propia destrucción. Como hacen con la demás escritura, está escrito. ¿Vale? Esa es una manera de saber, en este caso, qué era o qué no era palabra de Dios. Por eso cuando Pablo va a hablar con los bereanos, no es que los bereanos hayan hecho un canon propio, sino que ahora llegan y lo que habla Pablo y dicen, bueno, no, esto está en la escritura. Y desde luego sabían que era palabra de Dios, ¿no? Y en 1 Timoteo 5:18, pues Pablo cita el Evangelio de Lucas 17 y los llama escritura, poniéndolo al mismo nivel que una cita del Deuteronomio, ¿no? Dice, porque la escritura dice, no puedes poner bozal al buey cuando trilla el grano. También dice, el trabajador merece su salario, ¿no? Desde luego la primera cita es de Deuteronomio 25:4 y la segunda, el trabajador merece su salario, es palabra por palabra lo que dice Lucas 17, ¿no? Y Pablo introduce ambas con la misma fórmula. La escritura dice algo que era para saber, evidentemente, que estaban diciendo lo que es inspirado por Dios, la escritura dice, y desde luego tratando el texto de Lucas exactamente igual, pues que un pasaje del Pentateuco, que en este caso también formaba parte de la escritura
palabra de Dios, ¿no? Por lo que la Biblia misma pues da testimonio de vida propia, no es una etiqueta pegada 3 siglos después. Hebreos dice que la palabra de Dios es viva, ejerce poder, y desde luego esa vida pues no es un adorno retórico, viene de que su fuente pues es el mismísimo Dios, como dice el Salmo, ¿no? Y fijaos que Pablo no espera ningún concilio para decidir que las sagradas declaraciones ya habían sido encomendadas a los judíos. Él cuando cita de Lucas, oye, pues ¿quién ha dicho que es palabra de Dios? Podían discernir mensajes inspirados y sabían que era palabra de Dios y que no. Pedro, cuando cita de Pablo, tampoco tuvo que ir a ningún tipo de concilio, ¿no? Y desde luego, y Cristo tampoco tuvo que ir a ningún tipo de concilio. Desde luego, los propios apóstoles sabían que era palabra de Dios y que no lo era, ¿no? Y ya pues visteis lo de Pablo citando de Lucas con la misma fórmula que usa para citar Deuteronomio, y desde luego pues en el siglo I se sabía con certeza que era palabra de Dios y que no lo era. ¿Por qué? Porque tenían dentro de sus dones pues poder discernir que era palabra de Dios y que no lo era, mensajes inspirados de los que no lo eran, ¿no? Y bueno, pues nada, esto evidentemente pues tendría que ser negado por el catolicismo, diciendo, no, Jesucristo no sabía que era palabra de Dios, los apóstoles no sabían que era palabra de Dios, Pedro no lo sabía. Y dice, bueno, sí lo sabía, pero luego nosotros lo descubrimos. ¿Qué pasó durante un periodo que se ocultó? ¿No teníais papas infalibles? ¿O estaban por ahí haciendo lo que hacían los Borgia y otros, ¿no? Estarían muy ocupados, ¿no? Creando un mundo de terror, que es lo que hizo la Iglesia Católica cuando se unió, en este caso, al Imperio Romano, ¿no? Y ahora fijaos en este texto, porque esto es lo que termina de rematar al cura Berós, ¿no? Clemente de Alejandría, citado por Eusebio, cuenta que Pedro se enteró por revelación del Espíritu de lo que Marcos había escrito y que se alegró del celo de aquel hombre y aprobó esa obra para que se usara, en este caso, la congregación. Es lo que dice Clemente pues a principios del siglo III, ¿no? Y desde luego, aquí hay un mecanismo entero funcionando ante nuestros propios ojos, ¿no? Por ejemplo, ya en el siglo I, sin tener concilios, pues sabían que era palabra de Dios. Y desde luego, cuando vamos, en este caso, al siglo III, finales del segundo, principios del tercero, tenemos a una persona, en este caso a Clemente de Alejandría, diciendo, bueno, resulta que cuando Pedro se entera que Marcos era un libro inspirado, ¿cómo se enteró? Si fue la Iglesia la que lo descubrió, dijo, ahí va, esto tiene que ser palabra de Dios. Oh, amén. No, Clemente ya lo sabía, incluso Clemente, claro, en su forma de tratar con este tipo de premisas, llega a la conclusión de que los apóstoles, en este caso, mediante inspiración divina, sabían que eso era palabra de Dios. Y en este caso, Clemente dice, bueno, cuando en este caso se entera Pedro de que Marcos había escrito un libro inspirado, se puso contento. ¿Cómo lo podía saber Pedro? Por la inspiración y porque tenía el don de discernir mensajes inspirados. En el siglo II, III, sabían perfectamente que eso ya era palabra de Dios. No tuvieron que esperar a ningún concilio, sino pues que nos citen el concilio del siglo II, donde Clemente oyó, en este caso, que eso era palabra de Dios, ¿no? Bueno, con relación a Justino Mártir o a Irineo, vemos que no es un caso aislado lo de Clemente, porque cuando vamos a Justino, pues encontramos que ya llamaba a los evangelios memoria de los apóstoles y desde luego les da un peso equiparable al de la palabra transmitida, ¿no? No como un texto más entre tantos, sino como el registro fiel de lo que Cristo mismo ordenó, y esto lo escribe un cristiano de mediados del siglo II, no un obispo, en este caso corrupto, del siglo IV. Vamos a leer un poquito las citas de Justino Mártir. También encontramos que se lo llama hijo de Dios en las memorias de los apóstoles, Hechos de los Apóstoles, y como le decimos hijo, entendemos que es anterior a todas las obras y que procede del poder y la voluntad del Padre. Le llamamos hijo porque sabemos que tiene un principio, lo que está diciendo aquí. Pero bueno, la cuestión está que está citando, en este caso, de las Escrituras, ¿no? Dice, porque los apóstoles en las memorias compuestas por ellos, que se llaman evangelios, nos han transmitido lo que les fue, en este caso, ordenado. Por lo tanto, sabían que era palabra de Dios. Y bueno, cuando vamos a Irineo de León, pues sigue con el mismo hilo argumental, de hecho va todavía más lejos
Y esto es lo que quiero que os quede grabado, porque lo dice pues con una claridad que no deja resquicio. Dice que los apóstoles primero proclamaron el mensaje de viva voz y después, por voluntad de Dios, nos lo transmitieron por escrito para que fuese columna y fundamento de nuestra fe. Y fijaos en el verbo transmitieron, no inventaron, no descubrieron generaciones después, transmitieron en su propio tiempo con la conciencia pues de que estaban dejando un fundamento, en este caso inamovible, ¿no? Y cuando cita a Pablo diciendo que no se sustrajo a la misión de anunciar toda la palabra de Dios, pues Irineo no está comentando un texto que alguien decidiera si es palabra de Dios 3 siglos después, está afirmando que ya en el momento en el que Pablo escribe aquello, pues era reconocido como palabra de Dios por la propia congregación que en este caso pues lo había recibido. Bueno, vamos a leer un poquito lo que dice. Ellos, los apóstoles, primero lo proclamaron, después por voluntad de Dios, nos lo transmitieron por escrito para que fuese columna y fundamento de nuestra fe. Desde luego esta cita lo que hace es demostrar que para Irineo el Nuevo Testamento pues no fue un descubrimiento posterior en este caso de la Iglesia romana, sino que desde su origen pues fue reconocido pues como un texto transmitido por voluntad divina para servir de fundamento inamovible a la fe cristiana, ¿no? De hecho también dijo Pablo, no me he sustraído a la misión de anunciaros toda palabra de Dios. Es así como los apóstoles, de manera simple y sin rehusarlo a ninguno, transmitían a todos cuanto ellos mismos habían aprendido del Señor. Bueno, Irineo no solo cita a Pablo llamándolo a su mensaje palabra de Dios, sino que explica que esa misma palabra es la que los apóstoles pues transmitieron íntegramente, en este caso a la congregación cristiana, ¿no? Y luego dice, algunos de ellos, los apóstoles, escribieron de parte de Dios la palabra para mostrar que nuestro Señor Jesucristo es la verdad y en él no hay mentira. ¿Por parte de quién escribieron? ¿De quién? Escribieron de parte de Dios. Y si escribes de parte de Dios, es inspirado. Y si es inspirado, no tuvieron que pasar 4 siglos para que alguien dijera, inspirado, tierra a la vista, Biblia a la vista. Y claro, ya descubrieron, ¿no? Menos mal que tenemos a la iglesia que ha descubierto tantas cosas, ha descubierto que las brujas volaban, menos mal que las cazaron y las mataron, porque estaban robando muchos miembros del órgano reproductor masculino y los robaban y los metían pues en nidos de pájaros y estuvo, imaginaros Europa robándole los penes o los miembros viriles. Bueno, aquí no pasaría nada por decirlo, pero bueno, pues si acaso en algún sitio molesta esa expresión, y los colgaban en los árboles. Y claro, tenían que cazar a las brujas. Menos mal que la iglesia lo descubrió, si no bueno, a lo mejor no nos hubieran podido reproducir y no hubiéramos estado hoy día aquí. Menos mal que la iglesia descubrió lo que estaban haciendo y las mataron a esas brujas que desde luego eran unas enfermas sexuales todas, ¿no? Menos mal que descubrieron en 1531 que los del continente americano, en este caso, menos mal que descubrieron pues que tenían alma y no eran animales, y pues no hubo que tratarlos como animales, que era como los empezaron a tratar cuando llegaron al continente americano, ¿no? Así que, bueno, decidme, ¿dónde queda el argumento del cura? Bueno, él necesita que pensemos que sin el siglo IV y sin la estructura conciliar católica, pues no habría manera de saber qué es inspirado de lo que no lo es, ¿no? Y lo que tenemos delante, pues son testigos del siglo I, del siglo II, más 200 años antes de esa fecha, pues hablando ya de los evangelios y las cartas apostólicas, pues como palabra de Dios, recibida, transmitida y reconocida, pues sin necesidad pues de ningún concilio que viniera siglos después a legitimarla, ¿no? Y esa es la diferencia, pues que él necesita que no veáis, porque si la veis, se le cae, en este caso, todo ese chiringuito, todo eso que la Iglesia Católica ha estado haciendo durante siglos. De hecho, todos los concilios eran convocados por los emperadores. ¿Qué pasó? En el 382 lo convocó, bueno, ya lo convocó un papa de Roma por primera vez. Y desde luego es falso, ¿no? El concilio de Roma no existe, están las decretales de Gelasio, mucho tiempo después diciendo que hubo un concilio, pero eso es totalmente falso, ¿no? No fue hasta Trento que la Iglesia Católica pues mete libros para intentar justificar sus falsas enseñanzas. Por lo tanto, no tuvisteis que descubrir absolutamente nada porque ya se sabía desde el siglo I que era palabra de Dios. Los apóstoles se encargaron de mostrarlo y en el siglo II trataban la palabra de Dios como lo que era, palabra de Dios. Pero si eres católico, tú sigue creyendo que las brujas existieron, que cogían los miembros
reproductores masculinos y los ponían en los nidos de los pájaros, que una persona, de hecho, un hombre le pidió a una bruja, por favor, ¿me pueden devolver mi miembro viril? Y le dijo la bruja, eso está en el escrito de Henry Kramer, que por cierto tiene una bula papal, un sello papal de que eso es evidentemente muy confiable, y de repente le dijo la bruja, dice, sí, ves a un nido de pájaro, pero no cojas los grandes, que los grandes son los de los sacerdotes. Claro, los más grandes son los de los sacerdotes. Y pues se le fue un poquito la mano, cogió al final el más grande y la bruja lo tuvo que castigar. Tenemos leche de María, tenemos pies, trozos de pies de apóstoles, cabezas, cráneos, tenemos el cuerpo entero de Pedro, tenemos una cabeza de Pedro en otro lado, porque Pedro tuvo 2 cabezas. Bueno, tenemos de todo, porque la Iglesia Católica lo ha descubierto y nos lo ha dado. Desde luego, lo de la Iglesia es maravilloso. Bueno, fuera de bromas, desde luego es una falta de respeto lo que hacen por la Biblia, pero es una falta de respeto lo que han hecho a lo largo de la historia, ¿no? Al final, cuando la Biblia dice, sálganse de ella, pueblo mío, si no quieren participar en sus plagas, pues al final es algo que la Iglesia Católica ha sido fiel a lo que ha hecho y por eso, evidentemente, tienen que pagar. Bueno, pues nada, espero que os haya gustado aquí el vídeo. Hasta luego.